América Latina 10.000 millones de dólares para la construcción de proyectos de infraestructura en la región. Esto después de que el primer ministro chino terminara su visita a la zona. La propuesta implica una línea de crédito, una mayor cooperación política y un tratado de libre comercio con el Mercosur que mejore este intercambio. El primer ministro chino aseguró que su gobierno seguirá brindando asistencia económica a los países interesados de la zona, esperando duplicar el comercio y la localización en los próximos 5 años. Especialmente un país de la zona espera reforzar su cooperación con Pekín. Se trata de Chile. Este territorio ha acordado la modernización de sus relaciones comerciales y aumentar el doble de su volumen en los próximos 3 años. Además, el Estado andino se ha sumado a la lista de aquellas naciones que rechazan al dólar americano en las transacciones. El profesor de Economía de la Universidad Católica de Quito, Rubén Flores Agreda, opina que el desarrollo de la región ofrece cada vez más oportunidades para las inversiones extranjeras. China diversifica la cartera que tienen como opción en términos de inversión los países latinoamericanos. Vemos un buen esfuerzo con Venezuela, vemos un excelente esfuerzo en el caso también del Ecuador. Es decir, América Latina es una región que después del aprendizaje de los años 80 y los años 90 en términos de crisis, tiene hoy por hoy realmente un momento importante de desarrollo. Finalmente ofrecen oportunidades de inversión a las distintas fuentes, ¿no? Inclusive en el caso de Quito, ¿no es cierto?, y el Ecuador, tenemos importantes esfuerzos de inversión en el sector hidroeléctrico, en el sector petrolero y en el sector de infraestructura, básicamente de movilidad y de transporte. UNASUR ya ha planteado algunos mecanismos, el ALBA ya planteó la moneda regional, el sucre, como elementos de compensación de pago, justamente como iniciativas importantes en el escenario de América Latina para entender y ir rompiendo esa dependencia de la transacción en dólares. Tarea aprobada. Los ministros de Finanzas de la Eurozona dan luz verde a la solicitud de rescate para la banca española, aunque con una condición. Los fondos otorgados no se destinarán directamente a las entidades financieras. El Eurogrupo ha exigido que el gobierno gestione el capital y asimismo sirva de garante de la ayuda. Los funcionarios han cifrado que el sector bancario necesita entre 51.000 y 62.000 millones de euros. Respecto a este tema, Angela Merkel criticó al Banco de España y reiteró cuán importante es controlar la situación financiera. La canciller alemana además reiteró que la mutualización de la deuda europea es inútil. Mientras se ha dado a conocer el análisis del Grupo Bankia. Este afirma que la entidad registra un agujero económico cercano a los 14.000 millones de euros. Situación complicada también es la que vive Chipre. Este país solicitó un rescate a su banca, pero poco después se descartó la ayuda para las entidades financieras, ya que exige la intervención completa del país. Este ajuste se realizaría con la participación del Fondo Monetario Internacional. Ayudando a España o a Chipre, a su vez se les está privando de soberanía. Lo cree el presidente de la Fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales, Alberto Montero Soler. Las consecuencias las sabemos inmediatamente, ¿no? Ya la carta inicial del Eurogrupo planteaba que, a pesar de que era un rescate al sistema financiero, sí que iba a haber una permanente vigilancia sobre las reformas estructurales que estaban en marcha y sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la política fiscal de las economías rescatadas, en el caso de España y ahora nuevo en el de Chipre. De manera que lo que va a ocurrir es que se va a producir una traslación inmediata de las decisiones de la política económica europea al ámbito nacional, que vemos que y por lo tanto España va a perder prácticamente toda su soberanía en materia de política económica.
Lo que no vale la pena probablemente no, seguro, es al coste tanto financiero como de cesión de soberanía y de ajuste económico y social que se están produciendo. Lo que sí parece cierto es que no hay dinero para todos, que ya con el rescate a la economía española, este primer rescate, porque se está hablando de la necesidad de un segundo rescate de aquí a nada, y si la recesión se agudiza será necesario, pues es necesario que la eurozona y la Unión Europea en general se plantee la viabilidad del proyecto europeo y le dé un giro para asegurarla o permitir que se desintegre de una vez por todas. Las consecuencias de esta crisis podrían conllevar a la aparición de una generación perdida en Europa que sufriría del desempleo y de la miseria. Esta es la advertencia lanzada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que pidió también a los países la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo de los jóvenes. Sin embargo, en España, incluso los niños superdotados, que deberían recibir una educación especializada para desarrollar sus talentos, se encuentran casi en una exclusión social total. Francisco Guaita ha estudiado esta situación. Viven ocultos entre la multitud, muchas veces relegados socialmente y con una autoestima por los suelos. Son los niños superdotados, esos mismos que representan el talento y la esperanza de un país, sobre todo ahora en época de crisis como en España. Y a su vez luchan de forma silenciosa frente a un sistema educativo que no se ajusta a sus necesidades. Berenguer posee altas capacidades, o lo que es lo mismo, su edad mental está por encima de la cronológica. De pequeño me gustaba muchísimo la astronomía. Con 3 años un día me levanté y le pregunté a mis padres qué era un agujero negro. Con sus 13 años, este joven catalán ha estado trabajando en una vacuna contra el SIDA. Sin embargo, tuvo que frenar su investigación porque no era mayor de edad. Su único refugio son estos talleres de robótica y algunas organizaciones en donde se puede encontrar con otros niños de su capacidad. La gente no entiende que no es que lo sepamos todos, sino que nos resulta fácil aprender las cosas. Cuando los compañeros me dicen, es que tú eres raro porque tú no haces lo que hace todo el mundo. Entonces me gustaría ser normal. Según algunos expertos, es en el colegio donde comienza la fuga de cerebros excepcionales de un país. Para muchos niños de altas capacidades, la escuela se convierte en un castigo, clases aburridas y repetitivas. La consecuencia es la desmotivación de jóvenes talentos. Y lejos del éxito académico, en España las cifras hablan por sí solas. El fracaso escolar en el entorno de los superdotados supera el 50% de fracaso escolar. ¿Por qué? Pues porque no están adaptados. En las aulas, algunos maestros no esconden el problema. Muchos asumen no haber identificado a ningún niño superdotado en 30 años de experiencia. Otros a tan solo 1 o 2, mientras que en realidad durante ese tiempo han podido pasar unos 30 chicos y chicas de altas capacidades. A lo mejor he tenido la suerte de tener algún alumno sobredotado y él ha tenido la desgracia de que yo no me haya dado cuenta y la hayamos perdido como sobredotado. Es probable. De acuerdo a los últimos estudios, 2 de cada 100 españoles son superdotados o superdotadas. Sin embargo, lo más grave quizá es que solo el 10% de estas personas de altas capacidades serán reconocidas. A mí me parece una pena. Es un desperdicio. A mí me parece que a ningún país le sobra talento. O bien estos niños no serán descubiertos o trabajarán en lugares comunes y corrientes. Un hecho que intentan revertir varias organizaciones en España. El talento que hoy está en nuestro sistema educativo es el talento que al final nos va a sacar de la crisis en muchos aspectos, ¿no? Y ese talento está hoy en la escuela. Si no lo desarrollamos, nunca va a llegar a formar parte de la sociedad civil y, por lo tanto, mejorar la situación actual, ¿no? Pero ¿cuál es el método que proponen los especialistas para que los niños de altas capacidades puedan exprimir su talento? Uno de ellos es que los chicos y chicas superdotadas estudien a otro ritmo diferente. Al igual que los niños visten y calzan con tallas diferentes, lo mismo pasa con su conocimiento. Por ello, algunos expertos proponen agrupar a los jóvenes durante su periodo escolar, no por sus años, sino por su capacidad de aprendizaje. Desde la Administración son conscientes del reto que tienen por delante, sobre todo ahora en vacas flacas. En la Comunidad de Madrid, en concreto, han llevado a cabo un plan pionero para atender mejor a los menores superdotados. Este programa lo que hace es que los acoge en un horario extraescolar para darles todo ese alimento intelectual extra que necesitan. Ahora, cuando la depresión económica asola a España, muchos critican que no se apueste verdaderamente por soluciones de largo plazo y en donde el talento sea una de las piedras angulares.
Más bien ocurre al contrario. El presupuesto de ciencia se ha recortado un 25% en el 2012 con respecto al año anterior, mientras que el sector educativo ha sufrido un tijeretazo de 3.000 millones de euros. Recortes que se suman ya a la larga lista de obstáculos para encontrar esas piedras brillantes de la ciencia y de la intelectualidad que tienen mucho potencial para arrojar luz a esta crisis. La pregunta que se hacen algunos padres es si les quieren dejar. Francisco Guaita, RT, Madrid, España. Éxito académico en España, las cifras hablan por sí solas. El fracaso escolar en el entorno de los superdotados supera el 50% de fracaso escolar. ¿Por qué? Pues porque no están adaptados. En las aulas algunos maestros no esconden el problema. Muchos asumen no haber identificado a ningún niño superdotado en 30 años de experiencia. Otros a tan solo 1 o 2, mientras que en realidad durante ese tiempo han podido pasar unos 30 chicos y chicas de altas capacidades. A lo mejor he tenido la suerte de tener algún alumno sobredotado y él ha tenido la desgracia de que yo no me haya dado cuenta y la hayamos perdido como sobredotado. Es probable. De acuerdo a los últimos estudios, 2 de cada 100 españoles son superdotados o superdotadas. Sin embargo, lo más grave quizá es que solo el 10% de estas personas de altas capacidades serán reconocidas. A mí me parece una pena. Es un desperdicio. A mí me parece que a ningún país le sobra talento. O bien estos niños no serán descubiertos o trabajarán en lugares comunes y corrientes. Un hecho que intentan revertir varias organizaciones en España. El talento que hoy está en nuestro sistema educativo es el talento que al final nos va a sacar de la crisis en muchos aspectos, ¿no? Y ese talento está hoy en la escuela. Si no lo desarrollamos, nunca va a llegar a formar parte de la sociedad civil y, por lo tanto, mejorar la situación actual, ¿no? Pero ¿cuál es el método que proponen los especialistas para que los niños de altas capacidades puedan exprimir su talento? Uno de ellos es que los chicos y chicas superdotadas estudien a otro ritmo diferente. Al igual que los niños visten y calzan con tallas diferentes, lo mismo pasa con su conocimiento. Por ello, algunos expertos proponen agrupar... Este ajuste se realizaría con la participación del Fondo Monetario Internacional. Ayudando a España o a Chipre, a su vez se les está privando de soberanía. Lo cree el presidente de la Fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales, Alberto Montero Soler. Las consecuencias las sabemos inmediatamente, ¿no? Ya la carta inicial del Eurogrupo planteaba que, a pesar de que era un rescate al sistema financiero, sí que iba a haber una permanente vigilancia sobre las reformas estructurales que estaban en marcha y sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la política fiscal de las economías rescatadas, en el caso de España y ahora nuevo en el de Chipre. De manera que lo que va a ocurrir es que se va a producir una traslación inmediata de las decisiones de la política económica europea al ámbito nacional, que vemos que y por lo tanto España va a perder prácticamente toda su soberanía en materia de política económica. Lo que no vale la pena probablemente no, seguro, es al coste tanto financiero como de cesión de soberanía y de ajuste económico y social que se están produciendo. Lo que sí parece cierto es que no hay dinero para todos, que ya con el rescate a la economía española, este primer rescate, porque se está hablando de la necesidad de un segundo rescate de aquí a nada, y si la recesión se agudiza será necesario, pues es necesario que la eurozona y la Unión Europea en general se plantee la viabilidad del proyecto europeo y le dé un giro para asegurarla o permitir que se desintegre de una vez por todas. Las consecuencias de esta crisis podrían conllevar a la aparición de una generación perdida en Europa que sufriría a América Latina $10.000 millones para la construcción de proyectos de infraestructura en la región. Esto después de que el primer ministro chino terminara su visita a la zona. La propuesta implica una línea de crédito, una mayor cooperación política y un tratado de libre comercio con el Mercosur que mejore este intercambio. El primer ministro chino aseguró que su gobierno seguirá brindando asistencia económica a los países interesados de la zona, esperando duplicar el comercio y la localización en los próximos 5 años. Especialmente un país de la zona espera reforzar su cooperación con Pekín. Se trata de Chile. Este territorio ha acordado la modernización de sus relaciones comerciales y aumentar el doble de su volumen en los próximos 3 años. Además, el Estado andino se ha sumado a la lista de aquellas naciones que rechazan al dólar americano en las transacciones.
El profesor de Economía de la Universidad Católica de Quito, Rubén Flores Agreda, opina que el desarrollo de la región ofrece cada vez más oportunidades para las inversiones extranjeras. China diversifica la cartera que tienen como opción en términos de inversión los países latinoamericanos. Vemos un buen esfuerzo con Venezuela, vemos un excelente esfuerzo en el caso también del Ecuador. Es decir, América Latina es una región que después del aprendizaje de los años 80 y los años 90 en términos de crisis, tiene hoy por hoy realmente un momento importante de desarrollo. Finalmente ofrecen oportunidades de inversión a las distintas fuentes, ¿no? Inclusive en el caso del desempleo y de la miseria. Esta es la advertencia lanzada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que pidió también a los países la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo de los jóvenes. Sin embargo, en España, incluso los niños superdotados, que deberían recibir una educación especializada para desarrollar sus talentos, se encuentran casi en una exclusión social total. Francisco Guaita ha estudiado esta situación. Viven ocultos entre la multitud, muchas veces relegados socialmente y con una autoestima por los suelos. Son los niños superdotados, esos mismos que representan el talento y la esperanza de un país, sobre todo ahora en época de crisis como en España, y a su vez luchan de forma silenciosa frente a un sistema educativo que no se ajusta a sus necesidades. Berenguer posee altas capacidades, o lo que es lo mismo, su edad mental está por encima de la cronológica. De pequeño me gustaba muchísimo la astronomía. Con 3 años un día me levanté y le pregunté a mis padres qué era un agujero negro. Con sus 13 años, este joven catalán ha estado trabajando en una vacuna contra el SIDA. Sin embargo, tuvo que frenar su investigación porque no era mayor de edad. Su único refugio son estos talleres de robótica y algunas organizaciones en donde se puede encontrar con otros niños de su capacidad. La gente no entiende que no es que lo sepamos todos, sino que nos resulta fácil aprender las cosas. Cuando los compañeros me dicen, es que tú eres raro porque tú no haces lo que hace todo el mundo. Entonces me gustaría ser normal. Según algunos expertos, es en el colegio donde comienza la fuga de cerebros excepcionales de un país. Para muchos niños de altas capacidades, la escuela se convierte en un castigo, clases aburridas y repetitivas. La consecuencia es la desmotivación de jóvenes talentos. Y lejos del éxito de Quito, ¿no es cierto?, y el Ecuador, tenemos importantes esfuerzos de inversión en el sector hidroeléctrico, en el sector petrolero y en el sector infraestructura, básicamente de movilidad y de transporte. UNASUR ya ha planteado algunos mecanismos, el ALBA ya planteó la moneda regional, el Sucre, como elementos de compensación de pago, justamente como iniciativas importantes en el escenario de América Latina para entender y ir rompiendo esa dependencia de la transacción en dólares. Tarea aprobada. Los ministros de Finanzas de la Eurozona dan luz verde a la solicitud de rescate para la banca española, aunque con una condición. Los fondos otorgados no se destinarán directamente a las entidades financieras. El Eurogrupo ha exigido que el gobierno gestione el capital y asimismo sirva de garante de la ayuda. Los funcionarios han cifrado que el sector bancario necesita entre 51.000 y 62.000 millones de euros. Respecto a este tema, Angela Merkel criticó al Banco de España y reiteró cuán importante es controlar la situación financiera. La canciller alemana además reiteró que la mutualización de la deuda europea es inútil. Mientras se ha dado a conocer el análisis del Grupo Bankia. Este afirma que la entidad registra un agujero económico cercano a los 14.000 millones de euros. Situación complicada también es la que vive Chipre. Este país solicitó un rescate a su banca, pero poco después se descartó la ayuda para las entidades financieras, ya que exige la intervención completa del país.